lo que vamos a estar hablando es esto de cómo vemos a las demás personas. Es bastante particular, digamos, porque yo lo encontré a este tema, lo encontré en un lugar donde por ahí uno no esperaría, ¿sí? Normalmente uno, no sé, buscaría tal vez un versículo no sé, en Hechos o en otro libro como... Bueno, precisamente es Hechos. Lo encontré en Hechos. Quería decir otra cosa. Quería decir en Efesios. Porque tiene mucha doctrina. Pero lo encontré en Hechos. Y lo encontré en lo que es la historia de Cornelio y de Pedro. Que me imagino que la deben conocer, ¿no? Es una historia muy conocida. Que está en Hechos 10. En esta historia tenemos a Cornelio, que era un hombre que no era, digamos, un discípulo de Jesús y ni siquiera había escuchado hablar de Jesús alguna vez. Y bueno, lo tenemos al apóstol Pedro, ¿no? Obviamente, que todos lo conocemos. Estaba leyendo este texto hace unas semanas atrás. Incluso le había compartido a Agustina un poquito sobre lo que pensaba de este texto. Y la verdad que cuando lo leí me llegó una sorpresa linda porque no me acordaba del detalle que vamos a ver hoy y realmente es muy enriquecedor, muy lindo lo que dice. Vamos a leerlo, así ya directamente entramos en tema. Dice: en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. «Cornelio», dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado, obviamente, como estaría cualquiera de nosotros, y dice: «¿Qué quieres, Señor?», le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: «Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, que es otro Simón, es un curtidor que vive cerca de la orilla del mar». En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales, y le contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía. Bueno, acá primero pasa lo de Cornelio, ¿no? Primero Cornelio tiene esta visión con el ángel y ya había recibido este mensaje de parte de Dios, y ahora él ya había enviado a los hombres, y esto que está pasando es al día siguiente. O sea, Dios ya estaba preparando algo ahí porque primero se comunicó con uno y ahora vamos a ver lo que pasa. Dice, al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre. Pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mátalos y come de ellos». «No, Señor», dijo Pedro, «jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo». Pero la voz habló de nuevo:
no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces, y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie frente a la puerta, preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entretanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. Bueno, esta es la historia de Cornelio, que era un centurión romano. O sea, este hombre no era judío, era una persona que era un oficial del ejército, ¿sí? Igual leemos nosotros que este hombre era una persona que era devota de Dios. O sea, él lo que no tenía era que no conocía al Señor Jesús, pero sí creía en Dios. Eso es lo que sabemos de él. Y además sabemos que la casa de él, sus familiares, digamos, ellos también creían en el Señor. En el Señor me refiero a Dios en este caso, ¿no? En Dios. Es decir, que sin ser judíos, ellos ya tenían un cierto respeto por Dios. Y es más, acá dicen que era un hombre bueno, que hacía ofrendas a los demás. Bien. Ahora bien, esta situación, ¿no? Esto que pasó, ¿por qué es que fue necesaria una visión? ¿Por qué Dios primero se comunicó con el ángel, con Cornelio a través de un ángel, y después se tuvo que comunicar con Pedro a través directamente de una visión, como de en la otra versión dice como un lienzo, imagínense como una sábana grande, donde había animales de todo tipo? Bueno, para el que no lo sabe, digamos, para los judíos, en ese tiempo, en el tiempo del primer siglo, incluso antes también, ellos no acostumbraban a tener trato con personas que no fueran judías. Es decir, esto ya sucedía así en el Antiguo Testamento. No era algo que ellos tuvieran permitido. No estaba bien visto para ningún judío que un judío fuera a la casa de una persona que no fuera judía. Entonces, parte del problema y la razón por la cual Dios hizo esta cosa de esta forma es porque Pedro de ninguna forma hubiese ido a la casa de este hombre por esta situación de que este hombre no era judío. Entonces, Dios, que sabía esta situación, entonces ideó un plan para que Pedro accediera. Pero no lo hizo de una forma directa, no es que se lo dijo y ya, van a venir a buscarte y tenés que ir con ellos, sino que primero usó esta visión de los animales. Acá hago otra aclaración más. Por ahí, para el que no lo sabe, los judíos, Pedro incluido, tenían una ley donde este tipo de animales que mencionan ahí, reptiles y estas cosas, ellos no los podían comer. Era como una especie de... La religión judía, la ley era como una especie de cuestión a nivel nación, algo legal, ¿no? Ellos, ya desde la época de Moisés, donde Moisés les había enseñado esto, y se lo había hecho por parte de Dios, que no comían estas cosas, ellos habían quedado con que esto era así, y entonces todos estaban acostumbrados a cumplir con esto. Entonces a Pedro le llama muchísimo la atención el hecho de que Dios mismo le diga: matá a cualquiera de estos animales y comelo. Es más, si yo estuviera en esa situación,
en donde Dios había dicho y estaba escrito que esas cosas no debían comer, y ahora en una visión Dios me dice, si de eso comé, yo por ahí pensaría tal vez incluso que, no sé, que Dios me está aprobando para ver si yo accedo o no, que fue la respuesta de Pedro justamente. Él dijo, no Señor, vos mismo dijiste que esto no. Pero la situación es que se repitió 3 veces y Dios le hizo énfasis a Pedro en esto de que no vas a llamar vos inmundo algo que yo limpié. Y para él, esos animales eran inmundos, él no los podía comer. Entonces, en realidad, la cosa no tiene tanto que ver con... La cosa no tiene que ver con los alimentos. Esa fue, digamos, la excusa que usó Dios para decirle a Pedro algo que iba más profundo que esa situación. ¿Sí? ¿Qué es esto que está a punto de pasar? Hago otra aclaración para el que no lo sabe. Hasta este momento, donde pasa esto, ningún gentil, que es como se le llama a los no judíos, ningún gentil había escuchado el evangelio de parte de ninguno de los apóstoles ni ninguno de los creyentes. O sea, hasta este momento toda la iglesia que había empezado en Jerusalén solamente estaba en Jerusalén. En Samaria, después en Galilea, porque a los cristianos empezaron a perseguir y los desparramaron por esas otras provincias, pero donde los judíos iban y predicaban de Jesús, lo hacían siempre a otros judíos. Iban a la sinagoga y ahí le predicaban a otros judíos. O sea que esta situación era para ellos algo completamente nuevo. Pedro estaba completamente en una situación nueva. Aunque esto ya Jesús de alguna forma se lo había dicho a Pedro, porque en una ocasión le dijo que él le daba las llaves del reino. Entonces, eso se cumplió cuando Pedro le predicó en Pentecostés a los judíos, se convirtieron 3000. Bueno, ahí empezó oficialmente la iglesia y de repente muy grande. Ahora, lo que Pedro no sabía es que él también iba a abrir las llaves del reino para las personas que no eran judías. Pónganse ustedes en esta situación. Pónganse ustedes en esta situación. Que Dios les pide que hagan algo que normalmente no es lo acostumbrado. Algo que incluso va en contra de lo que anteriormente se sabía, o se conocía, o que estaba escrito. Cualquiera de nosotros se sentiría un poco extraño en esa situación o incómodo, que fue precisamente lo que le pasó a Pedro. Bien, entonces lo que pasa acá es que gracias a toda esta situación, bueno, Pedro accede a ir a la casa de Cornelio y se encuentra en una situación muy particular, porque Cornelio no solamente había ido mandar a buscar a Pedro, sino que entre tanto él llamó a sus familiares, a sus amigos, hizo una reunión en su casa, ¿sí? Porque él sabía más o menos cuánto tiempo iba a tardar Pedro en llegar y los convocó a todos. O sea, que Cornelio estaba esperando a que llegara Pedro para que todos escucharan el mensaje que él tenía preparado. Entonces cuando Pedro llega, Cornelio le avisa esto, le dice, hay mucha gente acá adentro y están todos preparados para escucharte hablar a vos. Es más, Pedro no había ido solo esa vez, sino que había llevado un grupo de judíos, creo que eran 7 u 8 personas más, que lo estaban acompañando a la casa de Cornelio. Con lo cual, eso fue muy bueno y ahora se van a enterar bien por qué. Pero la cuestión es que Pedro, haciendo algo que para ellos era muy muy raro, muy controversial, estaba entrando a la casa de un hombre no judío a predicarles un mensaje que
era para judíos, supuestamente. Cuando empieza a hablar Pedro, dice esto. Dice, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. O sea, acá Pedro entendió realmente cuál era el mensaje de la visión que había tenido antes. Que no se trataba en realidad de animales, ni se trataba de comida. Se trataba de personas. Lo que Dios le estaba queriendo decir es, yo cuando limpio algo, esa cosa queda verdaderamente limpia. Entonces no me cuestiones vos a mí lo que es limpio o impuro. Yo digo lo que es limpio o lo que es impuro. Es más, de hecho, después muchos de los judíos que en ese momento seguían la ley dejaron de practicar ciertas cosas de la ley porque habían entendido que Jesús los llamaba a algo que era una libertad nueva para ellos. Y empezaron a permitirse estas cosas que antes no se las permitían. Pero hasta ese momento esto era lo legal. Y esta frase fue la que a mí me dejó pensando. Dice, pero Dios me ha mostrado que yo ya no debo pensar que alguien es impuro o es inmundo. Los judíos habían considerado durante siglos y siglos que las personas que no eran de su pueblo eran perros, básicamente. Es más, ellos no les permitían entrar al templo. Las personas que no eran judíos y creían en Dios, ellos tenían que esperar en la puerta del templo y escuchar desde afuera o desde atrás, porque no podían entrar. Era muy severo lo que ellos llevaban adelante, la forma en que hacían las cosas. Y eso había pasado durante mucho tiempo, entonces estaba más que instaurado. Imagínense si los judíos trataban a los samaritanos con desprecio, que eran medio judíos, imagínense lo que harían con la gente que no era judía, ni siquiera capaz les dirigían la palabra. Entonces, esto que para nosotros es algo por ahí poco comprensible, en realidad para Pedro estaba haciendo algo que rompía completamente con todos sus esquemas y con todo lo que sabía hasta ese momento. Pero ya les digo, los judíos, ellos consideraban a las personas ajenas de su pueblo que eran personas inmundas, de alguna forma como inferiores. Y en la palabra está escrito que las personas no judías también iban a llegar a Dios y se iban a convertir. Lo que pasa que no era algo muy abierto, digamos, no estaba tan claro. Eran pequeños versículos que estaban distribuidos a lo largo del Antiguo Testamento, que los creyentes, los apóstoles, después usaron para explicar por qué les predicaban a otros que no eran, a otros que eran judíos y que no lo comprendían. Y para nosotros es algo re común. Es más, nosotros somos estas personas no judías que hoy creemos. Es como si hoy en día la situación esta se hubiese invertido. Nosotros, nacemos, crecemos y en algún momento conocemos a Dios. Alguien nos predica acerca de Jesús y nosotros llegamos a creer. Y entonces nos convertimos y, por ejemplo, al que le tocó esto de estar en una iglesia cristiana evangélica o directamente nacer en una familia cristiana evangélica, le es súper común el hecho de conocer sobre Dios y enseñanzas de Jesús y demás.
Pero nosotros nos olvidamos de que en realidad nosotros somos como una extensión de lo que era originalmente. Originalmente el pueblo elegido era el judío. Y después, recién después con esto que estamos hablando ahora, se extendió a todos los demás. Es como que Dios abrió la puerta y dejó pasar este mensaje que originalmente era para este pueblo, para todos los demás donde estamos incluidos nosotros. Pero nosotros re ajenos a esa situación, cuando lo recibimos por primera vez pensamos como que esto es algo que nos pertenece y que es nuestro. Pero esto no era originalmente así. ¿Y por qué les explico todo esto? Porque hay una situación que pasa, y es que los judíos en su mentalidad, en su concepción de su fe y demás, ellos creían que eran los únicos y dueños de alguna forma de Dios. El pueblo elegido, se sentían superiores, se sentían que ellos eran los especiales y los únicos para Dios. De esa forma ellos cuando miraban a otras personas las miraban como desde arriba, como personas inferiores. Nosotros, los circuncisos, los varones circuncidados, y ellos los incircuncisos. Decir incircunciso para un judío era como decir un término despectivo, una persona inferior, un pagano. Ese era el concepto que ellos tenían de los demás. Y fíjense que nosotros podemos trasladar esta situación a nuestra vida de hoy en día. Ahora invertimos los roles por un momento y nosotros llegamos al Evangelio y creemos que esto es para nosotros. Y no sé, porque somos cristianos evangélicos, pensamos que Dios es Dios de los cristianos evangélicos nada más. Es más, dentro del ámbito cristiano evangélico, muchas veces, por ejemplo, se desprecia un poco a los católicos. O a veces, incluso, entre cristianos evangélicos que pertenecen a otras denominaciones, hay una cierta desconfianza además. Cuando nosotros hacemos esto, estamos haciendo lo mismo que hacían los judíos, pero peor, porque nosotros originalmente ni siquiera teníamos derecho de ser el pueblo de Dios. Los judíos por lo menos sí, ellos eran los originales. La palabra dice que nosotros somos ramas insertadas. O sea que fíjense ustedes cómo esta situación escala. O sea, nos vamos olvidando de dónde proceden las cosas. Llegamos a Dios como cristianos evangélicos y pensamos que que Dios nos pertenece a nosotros. Pero la realidad es que no. La realidad es que no. Obviamente la puerta es única. La puerta es única y es Jesús. Y no hay otra forma de ser salvo que no sea a través de Jesús. Y no hay otra forma de conocer a Dios que no sea a través de Él. Pero lo que se les escapa a los judíos, y que no se nos tiene que escapar a nosotros de ninguna manera, es que Dios es el creador y el dueño de todas las personas, de todos los seres humanos. Y así como Cornelio no era judío, pero él tenía una cierta devoción a Dios y pensaba en Dios, aun cuando él ni era parte de ese pueblo, Dios lo tuvo en cuenta. Dios lo tenía en cuenta y tenía en cuenta las oraciones de Cornelio, tenía en cuenta cada vez que él hacía una buena acción con una de esas personas pobres que tenía a su alrededor, lo ayudaba. Dios lo veía todas esas cosas
Y pese a que Cornelio no hubiese sido parte del pueblo, Dios, que conoce a todas sus criaturas y conoce a todas las personas, ve en lo secreto las acciones de cada uno. Y eso fue justamente lo que llevó a que Cornelio fuera el primero no judío en llegarle el Evangelio. Se ve que por sus acciones y por su predisposición a Dios y por su corazón de generosidad y demás, Dios lo tuvo especialmente en cuenta a él para hacer algo. De hecho, a toda su familia también, y todos sus amigos se beneficiaron de esa situación. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, varias cosas. En primer lugar, nosotros, por causa de la religiosidad, podríamos llegar a considerar a otras personas inmundas. O sea, invertimos los roles y nosotros nos transformamos en esos judíos que despreciaban a otros que no tenían su fe o que no conocían a Dios como ellos consideraban que debían conocerlo. Nosotros podemos considerar a otra persona desde la religiosidad como una persona inferior, tal vez, o si nos vamos demasiado, nos remontamos demasiado, tenerla en poca estima. Y haciendo eso estar muy equivocados. De hecho, los judíos consideraron inmundos a los demás. La iglesia no puede cometer el mismo error. Y esto yo lo digo por ser creyente hace muchos años, y conozco que a veces adentro de nuestra cabeza el enemigo puede meter y sembrar ideas, y uno, por la debilidad propia de uno, el orgullo o el egoísmo y demás, combinarse con esos pensamientos que nos siembra el enemigo, y nosotros embalarnos en una especie de ego excesivo, de altivez. Y obviamente Dios, cuando llega esta situación, nos habla y nos ilustra que esto no es así. De hecho, yo he tenido situaciones donde me he humillado, he dicho, bueno, Señor, porque me he dado cuenta que hay situaciones donde uno está manteniendo esa postura. Y la situación es que en realidad no obramos malintencionados. Nosotros en realidad solo queremos agradar a Dios. Entonces, como queremos agradar a Dios, empezamos a hacer aquellas cosas que la palabra dice que hagamos, como ser amables con otros, como mantenernos limpios de ver esto o aquello, de hablar de una cierta manera que no ofenda a nadie. Empezamos a tomar acciones de este tipo que en realidad son muy buenas. Dios nos llama a hacer buenas acciones y a vivir en rectitud, y también nos llama a vivir en santidad. De hecho, Él dice que sin santidad es imposible agradar a Dios. El asunto es que nosotros empezamos por ahí, y empezamos muy bien, conociendo al Señor y apasionados y deseosos de meternos cada día un poco más, y en algún momento, por el pecado o porque nosotros nos enfriamos en nuestra relación con el Señor o algo, entran estas ideas y empiezan a mermar en nosotros, y en algún punto cambiamos nuestra actitud. Bueno, no digo que le pase a todo el mundo, pero sí es algo que suele suceder y nos puede pasar a cualquiera de nosotros si no estamos prevenidos y atentos. Pero es muy bueno cuando uno logra bajar cualquier tipo de prejuicios o ideas equivocadas acerca de la gente que tenemos alrededor, cuando nosotros somos capaces de romper o saltar esta barrera de religiosidad y hablar con las personas, involucrarnos con ellos en sus cosas, y fíjense que esto es precisamente lo que Jesús hacía, y fue mal interpretado y fue
digamos, repudiado por los mismos judíos. Cuando él se sentaba a comer con prostitutas o cobradores de impuestos o leprosos, que eran personas socialmente repudiables, la gente hablaba mal de él. Los judíos, los maestros de la ley, hablaban mal de él. Y cualquiera podría pensar realmente que no eran las mejores personas para juntarse. Y nosotros también podemos hacer lo mismo, es decir, pensar de esta forma, porque después de todo también existen este tipo de consejos, de que uno se junte con personas que lo edifiquen y también que uno se aleje de ciertas personas que podrían influenciarnos para mal. Y esto también es un consejo válido. Ahora hay una delgada línea donde nosotros hacemos esto para guardarnos, no hacer ciertas cosas que nos podrían perjudicar a nosotros, y hay otro punto donde en realidad sí lo tenemos que hacer para poder llevarles el Evangelio y para poder ser con ellos igualmente justos como Dios fue con nosotros. Acá, como tercer punto, yo anoté: Dios está trabajando en los corazones de las personas que nosotros menos nos imaginamos, y eso es algo invisible a nuestros ojos. Mientras la iglesia de Jerusalén iba creciendo y se iban convirtiendo cada vez más cristianos, en cristianos los judíos, Dios estaba trabajando en la vida de personas no judías y preparando esto que finalmente se le abrió a los ojos delante de Pedro. Pero en realidad la situación ya estaba sucediendo desde antes, desde mucho antes. De hecho hay algunos casos, como la mujer sirofenicia, que había creído en Jesús y por eso le pide que la sane a la hija. Bien, había cosas que estaban pasando detrás de la simple vista de, digamos, de los cristianos judíos. Y lo mismo pasa alrededor nuestro. Fíjense que uno cuando ve a una persona, lo único que ve es la cara, la ropa, cómo está delante de uno, y uno no sabe absolutamente nada de esa persona si esa persona no te lo dice. Algunas pocas cosas podemos llegar a intuir de lo que al otro le pasa, cómo se siente, lo que está pensando, lo que cree y demás. Pero hay un montón de otras situaciones que no las vemos. Por ahí esa persona está por adentro, está muy feliz y muy contenta, o por ahí esa persona en ese día está destrozada. Y por ahí, con solo verla por fuera, no nos damos cuenta. Imagínense si una persona está atravesando un proceso, que tal vez en la vida de esa persona es un proceso de muchos años, para poder llegar a Dios. Y nosotros la vemos en un punto intermedio donde esa persona todavía no lo conoce al Señor y hace un montón de cosas que están mal, que están erradas y que le van a terminar dañando a esa persona y a otras personas más. Si nosotros en ese punto juzgamos justo en ese punto, entonces nos estaríamos por ahí perdiendo la oportunidad de hablarle o hacer algo al respecto. Entonces Dios está trabajando ahora, en este preciso momento, está trabajando en la vida de muchísimas personas que nosotros ni siquiera nos imaginamos, como Pedro no se imaginaba de Cornelio. Bueno, el cuarto punto es parecido, ¿no? Dios tenía en cuenta a Cornelio aún antes de conocer el mensaje de Cristo. Dios conoce a cada persona. Y esto es increíble, porque esto saltea, va más allá de cualquiera de nuestros estereotipos, va salteando arriba de cualquiera de las religiones que existen en el mundo, va saltando nacionalidades y va saltando generaciones. Hay en este momento algún musulmán que Dios está guiando para que se encuentre con él. Hay algún hindú que Dios está guiando hacia Jesús de alguna forma. Hay personas que están siendo preparadas. Y Dios ve a esas personas y Dios considera algo de la persona, del corazón de esa persona, como lo consideró de Cornelio. Y hago un paréntesis acá, porque Cornelio fue tenido en cuenta justamente por esas cosas que hacía. Y hay en Hechos también otro pasaje, por ejemplo, donde habla de una chica que se llamaba Tabita, que ella también era muy generosa con
con las viudas, con las personas que tenía alrededor. Y un día sucedió que se enfermó y después murió. Bien. Y uno diría, uy, qué injusticia, una chica tan buena que le pase esta tragedia. Pero resulta ser que después de eso, Pedro fue, no me acuerdo si Pedro o Pablo, creo que Pedro, fue llamado y después la resucitó. O sea, ella terminó siendo una persona que volvió a la vida. Y ahí, con esa historia, con la de Cornelio y algunas otras que leí en Hechos, me doy cuenta de que Dios tiene especialmente en cuenta a esas personas que están, sin que las vea nadie, ayudando a otros, tratando de hacer una diferencia en el mundo y haciendo algo en beneficio de la sociedad, de su familia, de las personas que tienen alrededor. Es como que estas personas en la cuenta de Dios van marcando, y llega un momento en que Dios las usa para algo especial. Es como que esas personas ya estaban llamando al Señor aún antes de conocerlo. Incluso en su ignorancia, ajenos de Dios, en su propia justicia, estas personas estaban obrando bien. Aunque para nosotros había muchas cosas que no estaría haciendo bien. Pero a su luz, bajo su luz, estaba obrando lo mejor que se podía. Entonces Dios a estas personas le busca la forma para que lleguen a Él. Y Dios estaba iniciando algo que las autoridades religiosas iban a tildar de blasfemo. De hecho, a Pablo lo persiguieron por predicarlo a los gentiles. Y Pedro también tuvo problemas. Y de hecho, muchas de las matanzas que hicieron en ese tiempo fue a cristianos por este asunto de no querer circuncidarse y demás. Y Jesús mismo fue atacado por los fariseos, que eran los maestros religiosos de esa época. Entonces, ¿qué haremos nosotros cuando vamos haciendo la voluntad de Dios? Por ello, otros creyentes nos llamen blasfemos. Y acá noté algunos ejemplos que se me vinieron a la cabeza. Por ejemplo, el caso de Redimidos, que todos lo conocen, es un cantante cristiano muy bueno, que es muy radical y que él se concentra en predicar a través de la música y a veces lo hace a otros raperos y reggaetoneros del ámbito en el que él se mueve, usa el rap para eso. Él cuenta y ha hecho hay canciones que ha cantado esto, de que ha presentado su música en iglesias y notar, por ejemplo, que la persona que estaba a cargo de ese lugar lo miraba de mala manera y después lo ha confrontado después de la reunión para criticarlo. Y en realidad él solamente estaba haciendo la voluntad de Dios, pero esta persona, por la religiosidad, justamente lo criticó. O si no, por ejemplo, otro ejemplo es el tema de las baterías en la iglesia. Antes, hace unas décadas atrás, algunas iglesias se escandalizaban con esto. Y solamente era la introducción de un instrumento musical adentro de un templo. Y se escandalizaban. Nosotros no lo vemos raro, para nada. Pero en ese momento había algunos que se atrevían a decir que eso era, no sé, del diablo. Y para nosotros, que hoy en día estamos tan acostumbrados, nos parece una ridiculez. Pero hay autoridades religiosas que se oponen y se van a oponer cuando nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y tenemos que saberlo. Y le pasó a Jesús con esto que decía de los publicanos, de las prostitutas y demás. Lo tildaron de borracho, de que él también era como esas personas. Y es que la religiosidad siempre va a hacer eso con las personas que están haciendo la voluntad de Dios. Hay una gran diferencia, pero a veces no se llega a percibir. Y como sexto puse que la iglesia avanzaba hacia un terreno nuevo que podía ser inquietante para muchos y traer debate. Sin embargo, ellos estaban seguros porque se basaban en las directrices del Espíritu Santo. Bien. Hay
una aclaración que yo quiero hacer en este punto, porque, digamos, hay una diferencia entre esto que estoy diciendo y el ecumenismo, que es esta idea de que no importa lo que creas, no importa, es como que todas las religiones están bien y todas te llevan a Dios y todo está bien, todo está permitido, y las prácticas que la gente hace que son pecaminosas, que nosotros lo sabemos, que lo dice la palabra claramente, está todo bien, no pasa nada con eso. Eso es lo que se llama ecumenismo, y eso no es algo que esté bien. Entonces, con esto de que yo digo que estas cosas que estaban haciendo en la iglesia era inquietante para muchos y traía debate, no significa, para nada significa, que nosotros vamos a estar abiertos a aceptar cosas que son pecaminosas. Eso de ninguna manera va a cambiar, nunca. Lo quiero aclarar porque por ahí se puede malinterpretar lo que estoy diciendo como un liberalismo, una apertura excesiva, y no es eso lo que estoy diciendo. Lo que digo es que en ese momento eso era inquietante para muchos. Eso era muy inquietante para muchos y traía debate. De hecho, divisiones, hubo sinagogas que se separaron porque Pablo se iba con los creyentes con los judíos y gentiles que habían creído, y otros se quedaban ahí, surgían envidias, surgían celos y una gran revuelta, que cualquiera podría decir en este momento, un día de hoy, que si eso está causando división, entonces está mal, es del enemigo. Pero en realidad, lo que marcaba la diferencia realmente acá es que estas cosas que ellos hacían estaban dirigidos por el Espíritu Santo. Si Pedro no hubiese recibido esta visión primero, no hubiese podido hacer estas cosas, no era algo que estuvieran permitidos. Pero como Dios estaba impulsando todo esto, entonces estaba realmente en la voluntad de Dios y estaba en su propósito. Gracias a eso, nosotros hoy recibimos la gracia de Dios, el mensaje y demás. Bueno, termino con este versículo. Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta a los que lo temen y hacen lo correcto. O sea, esta fue la conclusión a la que Pedro llegó justo antes de hablar más de su mensaje, de predicar completamente. Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que lo temen y hacen lo correcto. Y les repito, aunque esto sea antes de conocerlo a Él, es como que Dios lo está teniendo en cuenta a cada uno de nosotros. Y la verdad que pensar así, pensar de esta manera, a mí me deja súper tranquilo. Y me hace realmente acordarme que Dios es más grande que cualquiera de nosotros. Que cualquiera de nosotros, que Él es el dueño realmente de las personas, que Él está por encima de esas cosas que nosotros a veces, ya les digo, por religiosidad o por costumbres, asumimos que tienen que ser así o que son así. Y Dios realmente logra hacer todo esto. Él tiene elegidos a los suyos, los conoce bien, los tiene en cuenta. Así que con esto también quiero decir que si estás acá, es porque Dios también pensó en vos y se acordó de vos. Habrá visto algo en vos que dijo, bueno, este o esta es para mí, me pertenecen a mí. Después se encargó de mover las fichas necesarias para que vos finalmente llegues a Él. Y cuando nosotros lo vemos así de esta forma, nos sentimos en primer lugar muy honrados y también halagados porque Dios nos tuvo en cuenta en sus pensamientos.
y somos sus hijos porque Él pensó primero en nosotros, antes que nosotros siquiera lo conociéramos a Él. Así que todo esto que nosotros estamos viviendo es algo que es realmente de la gracia de Dios, que es maravilloso, que es muy lindo, y que si podemos incorporar de alguna forma, el mensaje este y lo que hay detrás de lo que le pasó a Pedro, también vamos a poder llegar a un montón de personas y romper algunos prejuicios o algunas barreras. Así que bueno, espero que les sirva a todos.